Buenos días. Recibí la mala noticia que hoy es nuestra última clase. Tenía programado pasar unas pocas horas más con ustedes, pero así es, pues, desgraciadamente el tiempo. Quería llenar algunas cosas. Por lo menos intentar que ustedes tengan una visión más o menos panorámica de dos cosas. La primera es lo que es la cardiología y la forma de abordar esta especialidad, que es la forma de abordar la medicina. Abordaje fisiopatológico, abordaje probabilístico. El tercero ya viene como un apéndice, las guías clínicas o el abordaje determinístico. Esa es la primera visión. Y la segunda visión era, en realidad, cómo es esa evidencia fisiopatológica en cardiología. No es que tengo que memorizar fármacos, ni tengo que memorizar síntomas, es que tengo que tener un fundamento fisiopatológico. Eso es lo único que puede competir adecuadamente con la llamada experiencia del médico viejo. El médico de años a veces exhibe la experiencia como una cosa totalmente concluyente. En el abordaje probabilístico ustedes aprenden que nunca es concluyente. Ustedes aprenden fisiopatología, pero tienen que ponerle el contralor del abordaje probabilístico. Saber que desde un síntoma hasta el más sofisticado examen físico tiene sensibilidad, tiene especificidad, tiene valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, tiene un likelihood ratio y tiene un valor de probabilidad post-test, siguiendo todos los mecanismos que he tratado de pasarles en todos los pasos. Todos los pasos los tienen ustedes. Si no los utilizan, los van a olvidar. Traten de hacerlo carne de su carne y utilizarlo siempre, pero siempre, siempre, en cada síntoma, en cada examen que pidan, utilícenlo, porque si no van a prescindir de él y terminarán prescindiendo de él porque ya no lo recuerdan. Entonces es demasiado trabajo intelectual recordar todo eso. El trabajo intelectual tómenselo ahora, incorporándolo a su ejercicio, a su propio proceso mental. Lo hacen así y tienen la oportunidad de ser el mejor de los médicos. Solo la oportunidad, no lo vas a hacer. Porque para realmente ser el mejor de los médicos, falta algo que con ustedes no lo hemos conversado. Lo he conversado en general con todos los estudiantes cada vez que iniciamos un curso, desde que inauguramos la Facultad de Medicina. Pero como esta es la última clase, sí quiero gastar unos minutos en hablar un poco acerca de eso. Y esto es simplemente una materia de vida profesional. Esto no lleva absolutamente ninguna dedicatoria. Esto es vida. Su primera obligación es tratar de ser o exigirse al punto de ser el mejor de los médicos. No solo un buen médico. Tienes que tratar de ser el mejor de los médicos. Y no estás compitiendo con otros médicos, estás compitiendo contigo mismo. Es decir, hoy día tienes que ser mucho mejor médico de lo que fue ayer. Lo que se pone en manos de ustedes es la vida humana. La vida humana. Es todo. ¿Qué más hay? ¿Qué hace la diferencia de este planeta azul con Marte, con Júpiter, con Venus? ¿Qué hace la diferencia? Una, la vida.
solo hace este planeta diferente, la vida, nada más. La vida en todas sus formas. Y en el caso de ustedes, es la vida humana la que se pone en sus manos. No obstante, ahora saben ustedes que la vida solo existe en ecosistemas. Por lo tanto, no hay una vida de una especie aislada. Es la vida dentro de un ecosistema. Y ese ecosistema tiene que ver desde el calentamiento global, así comes McDonald's o pizza chatarra. Tiene que ver con todo un ecosistema, tiene que ver con una cultura, tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con el sedentarismo, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con todo el medio ambiente. Y eso es el médico ahora. Médico del siglo XXI tiene tareas mucho más serias que afrontar. Pero siempre fue absolutamente necesario que el médico ame su profesión, viva enamorado de su profesión. La palabra es literalmente esa, enamoramiento. Ustedes, a pesar de su corta edad, estoy totalmente seguro que ya han estado enamorados por lo menos una vez en la vida. Estoy seguro de eso. Tal vez dos, algunos de ustedes. Pero cuando hablo de enamoramiento de la medicina, estoy hablando exactamente de ese tipo de amor. La medicina es una especie de diosa o dios que se entrega solo al que lo ama. Al que no la ama, no se te va a entregar jamás. Nunca la vas a dominar. Nunca. Frente a ese enamoramiento, igual que cuando estás decidido a conquistar el corazón de alguien, tienes que ser obsesivo, compulsivo. Así es la medicina. Obsesivo, compulsivo. Un médico que está de guardia está ni más ni menos que el soldado en la trinchera. No la abandona jamás. Nunca. Nunca. Siempre está allí. Siempre. No lo dejas jamás. Esa es la primera cosa que ustedes tienen que aprender. Recientemente he tenido contacto con algunos padres de familia por determinados asuntos. Y uno de ellos me pidió, por favor, converse con los estudiantes acerca de estas vivencias. Y me comprometí con aquel padre de familia, esa madre de familia, a hacer esto. Quiero contarles algo. Cuando yo terminaba primer año de medicina, en esa época el hospital, los hospitales mayores eran la Clínica Guayaquil, el Hospital Bernaza. Y la ambición de todo estudiante de medicina que quería surgir era trabajar en esos sitios, y obviamente la Clínica Guayaquil. Mi padre, amigo de Roberto Gilbert Elizalde, me llevó terminando primer año y me pidió que me acepte como interno. A mi papá le decían chaval. Y dice, chaval, tráemelo cuando esté en cuarto año. Y yo le hacía caras a mi papá y entonces insistió. Gilbert dice, bueno, pero vas a empezar en el Bernaza. Yo feliz. Mañana a las 6 te espero, a las 6, porque voy a operar un caso. Y fui a las 6. Era un caso de cáncer de pulmón. Me hizo lavar, un retractor de tórax, 4 horas, ¿no? Sosteniendo eso, sin ver nada, solo sosteniendo. Terminó el asunto, te quedas cuidándolo. Y me dejó cuidando. Había un interno en la Guayaquil, un costarricense, que me daba vueltas varias veces en el día, pero estaba cuidando era yo. Y Gilbert llamaba. Al día siguiente, 7 de la mañana, llegó
y me dio instrucciones, me pidió el reporte, balances, temperaturas, signos vitales. Estaba el paciente, pero me dio indicaciones y no me dijo ni que me quede ni que me vaya. Mi experiencia de hoy es que si al estudiante no le dice que se quede, se va. Yo me quedé y el hombre siguió llamando todos los días, todo el día. Al tercer día que yo no me había movido de allí, recibí la palmada de oro, la palmada más honrosa de mi vida. De todo lo que he alcanzado en mi vida es lo que con mayor afecto recuerdo. Cuando me palmeó la espalda y me dijo, tú vas a ser un buen médico. Para mí nació el compromiso, tenía que ser el mejor. No me había afeitado, estaba todo desbaratado y andaba así. Cuando llego a Estados Unidos, eso ya lo había aprendido. Entonces me dijo, ya anda a la clínica Guayaquil, y pasé pues todos mis años de estudiante siendo interno de la Guayaquil y luego residente. Llegó un momento en que era residente en 3 hospitales. Yo no dormía nunca en mi casa. Residente en la Guayaquil, residente en el Vernaza, residente en el Seguro Social. Siempre de guardia. Cuando llegué a Estados Unidos, yo eso ya lo había aprendido. Había obviamente cosas que los estudiantes allá sabían más. Obviamente nadie me ganaba en agarrar una vena ni en pasar una sonda nasogástrica. Pero obviamente el momento en que entramos a las cosas difíciles de la época, que era el TSH, el T4, obviamente ellos sabían más, pero nosotros eso no se conocía mucho. Pero entonces me tocó las guardias y me pasó lo mismo. Allá las guardias se hacen de la mañana, trabaja uno de la mañana a la noche, 5 o 6 de la tarde, sale del hospital, el que está de guardia se quedó, el que no está de guardia se fue a su casa, el que está de guardia se quedó hasta las 7, que entra a su trabajo regular hasta las 6 de la tarde y entonces se va a la casa. Y entonces yo estuve de guardia y a ustedes probablemente les va a pasar eso, me pasaba a mí en la edad de ustedes, una noche de guardia donde habías tenido 2 o 3 casos preciosos y habías salvado la vida, no estabas cansado, estabas eufórico. Y lucías la barba, no haberte afeitado y andar así, todo desbaratado, casi era una honra. Hasta que me topé con uno de mis jefes. Y yo andaba, nuestro uniforme era pantalón blanco, un saquito de estos igualito blanco, camisa blanca, manga corta y corbatita. Y yo andaba, por supuesto, sin corbata, nada más, solo sin corbata, sin afeitarme. Y me encuentro con mi jefe en un corredor y me dice, Al, where's your tie? ¿Dónde está tu corbata? Es decir, la presentación tampoco puede fallar, no importa que te hayas roto trabajando. A la profesión de uno se la respeta, se la ama. Entonces, esto es algo que yo sí necesito transmitirles. No puedes ejercer la medicina si no eres obsesivo compulsivo. Tienes que ejercerla de esa manera, no hay otra forma. E intentar permanentemente ser el mejor de todos los médicos. De todos los médicos. El paciente espera muchísimo de ti. No solamente espera ser curado o aliviado. A veces necesita también su consuelo. Necesita sentir su solidaridad. Necesitas saber que te interesas. Necesitas comunicarte con el paciente. En el primer mundo, eso empezaba a ser un problema serio. La rapidez, la mecanización del sistema hace que el contacto con el paciente sea mucho menor. Esto es algo que ellos empiezan a corregirlo. Las universidades del primer mundo se dan cuenta que el humanismo, no solamente lo científico, sino que el humanismo es importante. Para poder ser un humanista, tienes que ser humanista. ¿Cómo se es humanista? Leyendo la cultura general. Cultura general
es una cosa importante. Es como, para un médico, la cultura general es como el aire que respira. Necesitas la cultura general, necesitas saber, te da una dimensión muy clara. Aquel que vive solo el instante y lo máximo que sabe para atrás es hasta Abdalá Bucarán y de aquí no sabe más. Y no sabe, por lo menos, qué nos ha pasado en 3000 años, no sirve para nada. Necesita saber cómo es que Esculapio veía la vida, o cómo sus discípulos, cómo Hipócrates veía la vida, y después de Hipócrates cómo Galeno la veía, y qué pasó con la medicina de la Edad Media, y qué es lo que fue cambiando, y por qué. Y luego de la Alta Edad Media, cómo es que el Renacimiento influye en los cambios médicos, y qué es lo que yo tengo ahora, y qué es el método científico, y cómo el método científico va a terminar luego en la ilustración, y luego en el deslumbramiento médico, en el médico que sabía fisiopatología, Virchow, Laennec, médicos que sabían percutir y que decían, miren, esto es igual que el barril del vino, no, aquí hay líquido. Médicos que nos enseñaron tanto, pero luego viene ya lo nuestro, la medicina basada en la evidencia, que es la acumulación de eso. Eso tengo que saberlo aplicar, pero tengo que conocer la historia, tengo que conocer la cultura, y mi profesión tiene que ser siempre una profesión amada. Había en el Vernaza, en patología, en el laboratorio de anatomía patológica, habían puesto una serie, unas sentencias, que las tenían colgadas en una pared, y una parte de esa sentencia, que la recuerdo claramente, es: eres médico el primer día que pisas la facultad, no cuando te gradúas, el primer día que pisas la facultad. Y en ese instante vas a tener la inmensa desgracia o la inmensa felicidad de ser médico. Cuidado con la vida mal empezada. Cuidado con la vida mal empezada. Es ese primer día el que te va a convertir en el mejor de los médicos, o vas a tener la inmensa desgracia de ser médico. Esto espero que les sirva un poco de algo. Como esta es la última clase, tengo que tomarles examen el día martes. Y ese día martes va a incluir lo que vamos a ver ahora. Habíamos visto hasta los soplos sistólicos. Los soplos sistólicos, y les había hablado hasta los soplos sistólicos eyectivos, obstructivos, básicamente del lado izquierdo del corazón, es decir, de válvula aórtica. Y les había hecho la diferenciación del soplo sistólico eyectivo, obstructivo, soplo sistólico eyectivo, obstructivo de válvula aórtica, estenosis aórtica. ¿No se oye? Entonces no me oyeron todo lo que dije. Por acá sí lo oyeron. No, hay otro micrófono. Entonces no salió en la grabación. Este es de la grabación. Ese es el aquí en los parlantes y este es de la grabación. Entonces no Póngase salió la los dos. grabación. Pero no se oye. Pero allá sí. Sí, ya. Este es para el video. Okay. Muy bien. Lo probando, sí. 1, 2, 3. Hola, hola. ¿Seguro? Sí, sí escucho. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha? A ver, ¿por qué no lo vas probando?
¿Sí? ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Bien. Soplos sistólicos eyectivos, habíamos dicho válvula aórtica. Es decir, si tengo un problema aquí, válvula aórtica, cuando se abre la válvula no abre totalmente. Si abriera totalmente es la misma presión sistólica, 120 y 120. Si no abre bien, aquí me va a subir a 220 y acá se queda en 100. Por lo tanto, tengo un gradiente de 120. Ese gradiente de ventrículo izquierdo que se fue a 100 y este que bajó que se fue a 220 y este que se quedó en 100, me va a producir un gradiente de 120 milímetros de mercurio. Ese gradiente va a producir turbulencia y les expliqué cómo se ve en el eco. Pero acústicamente produce ese soplo. Por lo tanto, ese soplo que empieza después del primer ruido, usualmente el primer ruido, después de este entrecruzamiento de presiones aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, el primer ruido está aquí, el segundo ruido está aquí, y por lo tanto este es el soplo. Después del primer ruido, antes del segundo ruido. Bien, el otro soplo es el subaórtico. El subaórtico es el que se produce cuando existe o un diafragma o una hipertrofia asimétrica de septum y por lo tanto impide la salida. Tengo un soplo parecido. La diferencia está en la palpación de carótida. Carótidas en el paciente con estenosis valvular aórtica es un pulso parvus et ardus. El de la estenosis subaórtica hipertrófica idiopática es un pulso bisferians, 2 puntas. Eso lo vimos. Para seguir adelante, el soplo más común que ustedes van a ver, van a ocultar y por los cuales van a ser consultados, el soplo sistólico de los niños. Soplo sistólico de los niños, ellos tienen siempre, los niños tienen mayor turbulencia, tienen hiperflujo, un flujo más dinámico y eso puede producir un soplo inicial. Se produce un gradiente inicial entre el ventrículo izquierdo y la aorta y nos da aquí ese gradiente. Y por lo tanto el soplo inocente de los niños es un soplo que ocurre en protosístole y es de muy baja frecuencia. Se llama también soplo de Still. Soplo de Still siempre está al principio de la sístole. Tienen que tener cuidado porque los soplos aórticos, aún los obstructivos, son soplos cortos, no son soplos largos. Piensen que empieza después del primer ruido y termina antes del segundo ruido, es decir, siempre cortos. El soplo de Still es aún más corto y es normal. 94% de los niños lo tienen si lo ocultan en un ambiente silencioso y adecuado. 94% lo tienen. Imagínense las veces que ustedes serán consultados por ese soplo de ese niño. Y tienen que saberlo interpretar para saber qué es lo que le van a decir a los familiares y bajar los niveles de angustia que un padre tiene cuando consulta por un soplo. Puedes encontrarlo hasta la adolescencia, es decir, puedes encontrarlo hasta los 18 años. Usualmente desaparece después de la niñez, antes de los 10 años. Bien, este soplo sistólico eyectivo. Paso a los soplos sistólicos eyectivos del lado derecho. Perdón, en el lado izquierdo todavía hay un soplo que ustedes deben recordar, deben de saber. Es el soplo sistólico eyectivo no obstructivo de la válvula aórtica bicúspide. Sí les expliqué eso, sí hablamos. Les dije 2% de la población tiene válvula aórtica bicúspide, se las dibujé y lo pueden tener. El problema es que puede desarrollar estenosis. Esto puede asociarse a coartación de la aorta.
La coartación de la aorta ocurre usualmente después de la subclavia, a donde usualmente está el ductus, que viene de la pulmonar. Usualmente la coartación de la aorta es aquí. Usualmente inmediatamente después del ductus, es postductal, tiene la forma de un reloj de arena. Este es un soplo sistólico que obviamente ocurre después del ciclo cardíaco y por lo tanto suena algo desfasado. Después del primer ruido y después del segundo ruido, se atrasó porque está sonando atrás. Y además de eso, se irradia obviamente hacia la espalda. Puedo escuchar soplos diastólicos en la espalda y lo que está ocurriendo es esto. Lo que está ocurriendo es que desde los vasos del cuello y desde las mamarias están tratando de llegar, hacer un bypass a esto y llegar hacia las extremidades inferiores. Esto va a producir dilatación de algunas de las arterias, entre esos las intercostales. Y al ocultar las intercostales ustedes van a notar que suenan, pueden oír soplos diastólicos. La característica más importante es que obviamente aquí va a estar aumentada la presión, tronco arterial brachiocefálico sale de la subclavia, vamos a tener ascenso de presión, en la subclavia izquierda vamos a tener ascenso de presión. Es decir, hay hipertensión arterial en los brazos y no hay hipertensión en los miembros. Ojo, puede no haber hipotensión. Sin embargo, si ustedes son cuidadosos, van a encontrar que si toman el pulso el pulso radial y el femoral simultáneamente, normalmente ¿cuál llega primero? ¿Cuál llega primero? El femoral. Miren ustedes, femoral, normalmente, viene recto. Mire todo lo que tiene que hacer para llegar a la radial. Femoral llega directo. Primero llega el femoral. Y por lo tanto, eso ya me sirve a mí de diagnóstico. Segundo lugar, la presión arterial en las extremidades inferiores. En una de las primeras clases les dibujé las presiones como van ascendiendo. Por lo tanto, la presión en extremidades inferiores es alrededor de 2 puntos mayor que en las extremidades superiores. Entonces, si normalmente se toman ustedes la presión y usted tiene 120/80, en las extremidades inferiores va a tener 140. Eso es normal. Saco un cociente que se llama el ABI. El ABI de ankle, B de braquial y de índice, el ABI. Es decir, voy a tomar el ankle radial, braquial, que siempre tendrá que ser mayor a la unidad, porque abajo es mayor que arriba. Si lo tengo en la unidad, en 1 o menos de 1, van a encontrar que lo toleran hasta 0,8, hasta 0,9. Obviamente ya con menos de 0,9 tienes que ponerte muy sospechoso de que puede haber una coartación de la aorta. Pero no puede faltar el ABI. Parte de su rutina debe ser, cuando examinan a un paciente, déjame aprovechar para hacer eso, desgraciadamente tiene que ser todo en una sola clase. ¿Cómo examino yo a un paciente? Algunos de ustedes que han estado viendo pacientes conmigo lo saben. El examen físico empieza con la conversación del paciente. ¿Verdad? Empieza con la conversación del paciente. Pasada cierta edad, ustedes van a ver que el movimiento de cabeza de una persona anciana es diferente. Acostumbra a mover la cabeza. Hay que tener cuidado en un paciente que tiene,
Por ejemplo, una insuficiencia aórtica mueve la cabeza, porque tiene un pulso saltón, y ese es uno de los signos. Entonces, sobre todo cuando lo pone en posición de lectura, por eso se llama signo de Musset. Ya veremos otros signos de insuficiencia aórtica. Solo es un ejemplo de por qué en el examen físico el examen físico empieza con la anamnesis. De allí que el cuestionario no es suficiente. Es mejor sobre el cuestionario hacer las preguntas, porque se va a informar muchísimo más. Usted se va a dar cuenta, la medicina es una cosa hermosísima, como el ser humano es una cosa muy hermosa. Tengo una pacientita mía de edad que llega y me canta, me aprendió esta canción y me la canta. Allí, antes de yo verla, ¿no? Se pone a cantarme. ¿He perdido el tiempo? No. Yo me doy cuenta que no tiene disnea, que me la puede cantar casi sin respirar. Miren lo importante que puede ser eso. Entonces, pero una vez que he hecho la anamnesis, el examen físico que yo hago siempre para no olvidarme es, en primer lugar, hago la inspección. Tienes que hacer una inspección total sin herir el pudor de las personas. Es un cuidado extremo, nunca es suficiente. El respeto al pudor tiene que ser ostensible, el que usted hace. El paciente se lo va a agradecer siempre. Pero usted tiene que hacer un examen completo. La forma en que yo lo hago, cuando veo a mi paciente por primera vez, se queda solo con su ropa interior, con su pantalón, su panty, mujer, calzoncillo el hombre, pero se le pone una blusita y está cubierto con una sábana. Y entonces voy a hacer primero la conversación. En la conversación ya estoy inspeccionando si hay disney, si existe algún otro problema. Luego voy a inspeccionar, abro la blusa y primero palpo ápex. Rara vez puedes palpar ápex en esa posición. Pongo mis 3 dedos, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal para palpar ventrículo derecho. 3 dedos. Y luego la palma para saber si hay frémitos. Una vez hecho eso, lo oculto en los 4 focos cardíacos y luego de haberlo ocultado, lo pongo en posición de pachón, decúbito lateral izquierdo, donde lo voy a ocultar con diafragma y con campana. Y voy a palpar el ápex, el DA que les he dicho, la duración y la amplitud. Una vez que termino eso, hago que mi paciente se siente. Y solamente allí, en ese momento, dibujo el corazón y dibujo los soplos. Y dibujo el ápex y dibujo la carótida en ese momento. Mientras tanto, mi paciente se ha sentado y yo me voy por atrás del paciente y voy a examinar cuello. Y palpo tiroides. Allí no palpo carótidas, porque quiero palparlas viendo, pero palpo tiroides, palpo cadena cervical posterior, cervical anterior, amigdalino, retroauriculares y supraclaviculares. Lo hago siempre, para yo no olvidarme nunca. Al terminar, oculto tórax, hago percusión y hago ocultación. Esto se lo voy dictando a mi técnica o lo voy escribiendo yo. Hago siempre puño percusión para saber si existe un dolor renal o no. Cualquiera que sea la historia, lo voy a hacer siempre. Sí, pero no hay historia de infecciones renales. No importa, no quiero olvidarme nunca y quiero que quede anotado. Porque, ¿qué sucede? Si siempre lo he hecho así y un día hubo puño percusión, significa que me ha hecho una infección. Y yo veo pacientes con hipertensión arterial. Una de las razones de una hipertensión que se vaya fuera de control es que haya hecho una complicación renal. Luego de eso acuesto a mi paciente y empiezo por el cuello.
Estoy diciendo el protocolo que yo sigo, no es necesariamente el que ustedes van a estudiar, es el que yo sigo para no olvidarme. Ustedes tienen que crearse su propio sistema, el asunto es hacerlo siempre completo. Veo si hay distensión yugular o no. Si es que hay distensión, me aseguro que mi camilla está a 45 grados. Si tengo distensión y estoy en 30 grados, le digo, voy a sentarlo, siéntese mejor para ver bien si hay distensión yugular. Si hay distensión yugular, veo si hay reflujo hepatoyugular y entonces aprieto por no menos de 10 segundos el lóbulo izquierdo del hígado para saber si tengo reflujo o no tengo reflujo. Luego voy a palpar carótidas. Palpar y ocultar carótidas. Luego de eso palpo abdomen. Hago una palpación de abdomen, siempre palpo vaso, trayendo hacia acá y metiendo mis dedos, palpo hígado y veo si hay masas abdominales o masas pélvicas. Y no puedo terminar el examen de abdomen sin ponerme el estetoscopio y ocultar si hay soplos abdominales. Luego de eso procedo al examen vascular periférico. Es decir, voy a examinar los pulsos, pero no puedo fallar nunca. Me dejaron al paciente con media, quítese las medias. Tengo que ir a tocarle la punta de los pies a ver si están con buena temperatura y a palpar pedio y tibial posterior. No puedo dejar de hacerlo nunca, siempre lo hago, siempre. Luego de eso examino reflejos. Si es que hay, siempre examino reflejos. Si ha habido historia o sospecho de algo neurológico, hago un examen neurológico superficial de fuerza muscular segmentaria. Usualmente no hago sensibilidad, a menos que algo me indique que tengo que buscar sensibilidad. Entonces utilizo un compás para saber cuántas pinchadas siente. Y luego de eso hago un fondo de ojo. Ese es el examen. Es el que yo les recomendaría a ustedes hacer siempre. Obviamente, cuando decía extremidades inferiores, han hecho la inspección de uñas, que no haya uñas en esfera de reloj, comparar la palma de la mano con su palma de la mano para saber si el paciente está muy pálido, está anémico, etc. Al examinar cuello y cabeza, mirar si está anémico, si no tiene ictericia. Esto es en términos generales. No me detengo más allí para seguir en esto. Entonces, cuando voy a ver los soplos sistólicos eyectivos del lado derecho, el asunto cambia. Porque voy a mirar ahora el corazón desde arriba. Eso es ventrículo izquierdo. Y eso es ventrículo derecho. Si voy a mirarlo en sentido anteroposterior, a diferencia del izquierdo, que tiene un tracto de entrada y un tracto de salida contiguos, mire lo que separa la aurícula de la aorta es una sola pared. Entonces, el tracto de entrada y el tracto de salida son contiguos y continuos. Músculo poderoso. Esta eyección es muy rápida. En el lado derecho del corazón, la eyección es muy lenta, porque la tricúspide está así, infundíbulo pulmonar, septum, ventrículo derecho, aurícula derecha. Es decir, miren ustedes que parecería una cantina de agua, para hervir agua. Esto es tracto de entrada y esto es tracto de salida. Músculo débil, por lo tanto, eyección más lenta, más larga. Eyección más lenta, más larga. Esto, ¿qué sonido, qué fenómeno es el que marca el fin de la eyección en el ventrículo izquierdo? El cierre de la válvula aórtica. Es decir, el componente aórtico del segundo ruido, que vamos a llamar A2.
¿Qué marca el fin de la inyección en el ventrículo derecho? ¿Qué es lo que marca? El P2. El P2. Ese A2, P2, siempre tiene un desdoblamiento fisiológico. Ese desdoblamiento fisiológico es R1, A2, P2. Les decía, ¿dónde oculto eso? Segundo espacio intercostal izquierdo. Y les decía que dibujo el corazón. Esto es una de las cosas que dibujo. Y si tiene desdoblamiento fisiológico, tengo que hacer esto. Y escribo eso. Estoy diciendo un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué significa? Que el P2 se está moviendo. ¿Cómo se mueve el P2? Se mueve con el volumen de eyección. ¿Cuándo aumenta el volumen de eyección? Cuando inspiro. Aumento la presión negativa intratorácica y se precipita un mayor volumen de retorno hacia la aurícula derecha y por lo tanto la eyección del ventrículo derecho va a durar más. El P2 se mueve, se retarda más. En la expiración disminuyo el volumen de retorno y el P2 se mueve y literalmente se junta con el A2. Es decir, el segundo ruido está moviéndose así. Si aquí está el primer ruido, este es el segundo ruido, se está moviendo inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Siempre. Francamente, el A2 también se mueve en sentido contrario, pero olvídense de eso. Para fines prácticos es el P2 el que se mueve. Y ese es el desdoblamiento fisiológico. Y cada vez que ustedes examinen, solo dibujan eso y ya sabe, quien sea que vaya a leer, que hay un desdoblamiento fisiológico del segundo ruido. Ahora vamos a ver qué es lo que puede pasar con un soplo eyectivo. Si hablo de un soplo eyectivo del lado derecho, estoy hablando de pulmonar, ¿verdad? Y un soplo eyectivo del lado derecho significa que la eyección no es esta chiquita que tenía en el ventrículo izquierdo, es esta grandota del ventrículo derecho. Por lo tanto, si tengo un soplo eyectivo derecho, va a ocupar todo eso. Ayer tuve un paciente con una estenosis aórtica y ojo, no le ocultábamos el A2. Y yo quiero saber eso para saber si es pulmonar o es aórtico. Bueno, lo que sucedía con esa paciente es que tenía más o menos 107 de gradiente a través de la válvula aórtica, pero lo que sucedía es que la válvula aórtica está inmóvil y al estar inmóvil ya dejó de sonar. Pero no tengo A2. No es que es derecho, sino que no tengo A2 porque la válvula anterior no se mueve. Y la ausencia de A2 en un paciente con estenosis aórtica es signo de la severidad de la válvula. Signo de severidad es la ausencia de la A2. Bien, pero ahora yo voy a tener un soplo mucho más grande, ¿verdad? Por lo tanto, cuando tengo un soplo largo, eyectivo, siempre estoy hablando de soplos derechos, siempre soplos pulmonares. Estos soplos pueden ser obstructivos, no obstructivos. Obstructivo, obviamente, será un soplo obstructivo será un soplo de una estenosis pulmonar. La mayor parte de veces congénita. Si tengo un soplo de estenosis pulmonar congénita y es un soplo valvular, no estenosis del infundíbulo, sino de la válvula misma, siempre voy a tener una dilatación postestenótica de la válvula.
De manera que cuando yo tome a ese paciente que tiene un soplo sistólico eyectivo largo, digo que es un soplo eyectivo pulmonar. ¿Es este obstructivo o no es obstructivo? Entonces voy a tomar una radiografía. Y en la radiografía yo voy a ver si es que la válvula aórtica está dilatada. Probablemente se dilata. Entonces tengo una A2, una curva del callado aórtico y una curva pulmonar que es más prominente. Pero ¿qué va a pasar con la vasculatura pulmonar si tengo una estenosis pulmonar? Teóricamente debía estar disminuida la vasculatura pulmonar, porque tengo una estenosis pulmonar. ¿Es verdad? Sí, es lógico lo que digo. ¿Está claro para todos? ¿O no? Sí. Debería tener un hipoflujo pulmonar. Así que vamos a tratar de ver hiperflujo y entonces lo van a entender más. No obstante, no esperen tener hipoflujo en una estenosis pulmonar. Basta con que no haya hiperflujo para hacer diagnóstico de estenosis pulmonar. Vas a tener hipoflujo cuando la estenosis es muy severa, sobre todo en las infundibulares como en la tetralogía de Fallot. Allí hay hipoflujo, la mayor parte de las veces no. Entonces basta con que no haya hiperflujo para decir que es una estenosis de la válvula pulmonar. Y vamos a ver rápidamente el ejemplo de un soplo eyectivo, pulmonar no obstructivo. ¿Cuál es el ejemplo más claro de eso? Es la comunicación interauricular. Comunicación intraauricular. La comunicación intraauricular puede ser ostium secundum, puede ser ostium primum. He estado tener tiempo para explicarle bien el asunto de cómo va desarrollando el septum, pero ustedes vieron morfofisiología, probablemente lo recuerden. Entonces, normalmente cuando nosotros nacemos con un septum primum que va a tratar de unirse. Nace desde las almohadillas endocárdicas, desde el techo de la aurícula, a unirse. Pero no terminan uniéndose. Nace el septum secundum. El septum secundum va a servir de válvula. Está sobre el lado izquierdo, pero sirve de válvula ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para que durante el periodo embrionario la sangre del lado derecho empuje la puerta y se meta al lado izquierdo. Sangre oxigenada que está viniendo de la placenta de la madre, la abre. Este es el septum secundum. Septum secundum. A veces este septum secundum no crece lo suficiente y entonces a esta se le llama comunicación intraauricular tipo ostium secundum. En realidad está mal llamado. Es el septum secundum el que no creció, pero el hueco está en el septum primum. Ese es el septum secundum. ¿En qué se diferencia de la persistencia del agujero oval del ostium secundum? Persistencia del agujero oval significa que esto sí creció, pero no se pegó, y por lo tanto esto quedó suelto. Y usualmente se acompaña a problemas de presión pulmonar mayor, por ejemplo la hipertensión pulmonar, persistencia del agujero oval. ¿Qué se llama el ostium primum? Cuando tengo un defecto de las almohadillas endocárdicas y no empezó a crecer el septum primum hacia arriba. Y entonces tengo un defecto bajo. Ese se llama una comunicación intraauricular tipo ostium primum. La más común que ustedes van a ver es el tipo ostium secundum. Bien, entonces resulta que ahora voy a tener variedades de lo normal. Lo normal es que cuando yo tenga un gasto cardíaco que sale del lado izquierdo de 5 litros, y por la pulmonar normalmente ¿cuánto debe salir? Si por la aorta sale 5 litros. Lo mismo. Bien, pero ahora resulta
que el lado derecho va a recibir sangre que le llega desde las cavas, pero también la que le llega desde la aurícula derecha, perdón, de la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a recibir más sangre. Ahora, por primera vez y anormalmente, puedo tener 4 litros en el lado izquierdo y puedo tener 8 litros en el lado derecho. ¿Está claro? Sí, está claro. Bien. Si tengo 8 litros en el lado derecho, este aumento de volumen sopla al salir por la aorta. Ojo, no sopla la comunicación intraauricular, porque los gradientes son mínimos. Estamos hablando de 4 milímetros de mercurio y 5 milímetros de mercurio. Eso no sopla. Sopla el aumento de volumen a través de la pulmonar. Por lo tanto, en una comunicación interauricular, lo que sopla es la pulmonar. Y si sopla la pulmonar, tengo un soplo larguísimo. Es decir, tengo un soplo eyectivo, no obstructivo. No obstructivo. El ejemplo clásico, entonces, es la comunicación intraauricular. ¿De qué se acompañará este soplo? Se acompañará necesariamente de un desdoblamiento fijo del segundo ruido. ¿Por qué razón? Porque ahora cuando yo inspiro, da lo mismo el volumen de retorno, izquierdo y derecho, no está afectado por eso. Desdoblamiento fijo de segundo ruido es patognomónico de la comunicación intraauricular. Todos los niños tienen un desdoblamiento fisiológico marcado. Se abre y a veces no cierra bien. Hay que concentrarse para saber que se mueve. Desdoblamiento fijo es que no se mueve nada. Te tiene que concentrarse para saber que se mueva, ocultando al niño acostado. Y si veo que no se mueve, escucho que no se mueve, lo siento. Y finalmente, la mayor parte de las veces voy a concluir que sí hay un movimiento y por lo tanto descarto la posibilidad de comunicación intraauricular. ¿Qué otras características podría tener la comunicación intraauricular? Podría tener, después de haber ocultado esto, que pongo mis 3 dedos para ocultar el ventrículo derecho y siento el movimiento del ventrículo derecho. Que tomo una radiografía y voy a tener radiológicamente signos patognomónicos, que son aorta pequeña, pulmonar grande, hiperflujo pulmonar, porque ahora estoy recibiendo 2-1, 8-4, 3-1, 9-3, o puedo tener un 4-1, ¿verdad? Que se va a leer siempre como QP-QS. Q siempre es la letra que se usa para flujo, la Q. QP-QS significa flujo pulmonar sobre flujo aórtico. Y le van a reportar QP-QS 2-1, QP-QS 3-1. Si tengo ese hiperflujo pulmonar, voy a tener radiológicamente manifestaciones de hiperflujo. Los hiperflujos pulmonares pueden ser venosos, que vienen desde arriba hacia la aurícula izquierda, o pulmonares, que salen ¿Escucha? ¿Está funcionando el micrófono? Bueno, yo levanto la voz. Entonces, cuando yo tengo un hiperflujo pulmonar, lo que existe es aumento de las arterias pulmonares derecha e izquierda, que van hacia afuera y hacia abajo. Cuando yo tengo
una congestión venosa, por ejemplo, estenosis mitral, el problema es venoso, es de acá arriba, parecen astas de venado. Cuando tengo hiperflujo arterial, como en las comunicaciones de izquierda a derecha, lo que tengo es aumento del flujo arterial que nacen desde el mediastino hacia abajo. ¿Cómo voy a saber que tengo hiperflujo? Acercándome lo más que pueda a lo objetivo. Es medir la tráquea inmediatamente por encima de la carina y compararla con la medición de la pulmonar derecha el momento en que se dobla hacia abajo. Normalmente la tráquea por encima de la carina mide más que la arteria pulmonar derecha. Cuando la arteria pulmonar derecha mide más que la tráquea a nivel de la carina, digo que hay un hiperflujo pulmonar. Otras características son que las arterias pulmonares llegan hasta el tercio medio de los campos pulmonares y no llegan al tercio exterior de los pulmonares. En este caso, cuando tengo hiperflujo pulmonar, sí llega hasta la periferia. Veo que llega hasta el borde del pulmón. Y es más, en una radiografía estándar de tórax, usualmente diera la impresión de que el pulmón terminó allí donde está la cúpula diafragmática. Pero en realidad, debajo de la cúpula diafragmática, yo estoy viendo el lóbulo izquierdo, el lóbulo inferior, que va por debajo. En estos casos puedo ver vasos pulmonares por debajo de la cúpula diafragmática que corresponden al lóbulo inferior. Entonces digo que hay un hiperflujo pulmonar radiológicamente. Entonces esta comunicación auricular se va a caracterizar por un soplo largo, soplo eyectivo no obstructivo largo, por desdoblamiento fijo del segundo ruido, radiológicamente aorta pequeña, pulmonar grande, hiperflujo de la pulmonar, hiperflujo de la circulación pulmonar. Y si tomo un electrocardiograma, voy a tener bloqueo de rama derecha. Si a este paciente le hago un eco, yo voy a ver directamente el flujo, cómo pasa de una aurícula a la otra. Examen, ¿eh? Los soplos sistólicos no eyectivos, la mayor parte de ellos son regurgitantes. Y van a ocurrir en el lado izquierdo, válvula mitral, que son los más comunes. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que cuando se contrae el corazón, se contrae el ventrículo izquierdo, tengo dos salidas, hacia la aorta y de regreso hacia la aurícula izquierda. Este regreso, este gradiente entre la presión del ventrículo izquierdo de 120 en la aurícula, que máximo es 10, ahora, al regresarse, ese gradiente de 120 a 10 produce un gran soplo. La diferencia con el soplo eyectivo es que el soplo eyectivo empezó y terminó con la eyección. Este soplo empieza antes de la eyección, empieza desde el mismo momento en que debió cerrarse la mitral y no se cerró, es decir, aquí, antes del primer ruido, por lo tanto está empezando aquí. Por lo tanto, me va a tapar el primer ruido. No tiene forma de diamante, tiene una forma rectangular. Es decir, y termina después del segundo ruido. Es decir, este es un soplo holosistólico. Holosistólico significa que no cambia sus dimensiones, no cambia su intensidad a lo largo de la sístole. El soplo eyectivo, en cambio, puede ser pansistólico, pero no es solo sistólico. Es pansistólico porque ocupa toda la sístole, pero cambia su intensidad y es forma de diamante. Este sí es un soplo rectangular. Y siempre voy a dibujar soplos de baja frecuencia, los voy a dibujar así. Soplos de alta frecuencia los dibujo así. Entonces, el más característico de todos es el soplo de la regurgitación mitral. Pero puedo tener otros soplos. Soplo de la comunicación interventricular, también es un soplo no eyectivo.
Y lo que va a ocurrir ahora es igual, un soplo no regurgitante, no eyectivo, tipo regurgitante, por el gradiente de 120 en el ventrículo izquierdo a 30 en el ventrículo derecho. Y esto sí sopla. La comunicación interauricular sí sopla. El soplo de la comunicación interventricular característico es un soplo de cuarto espacio intercostal izquierdo. El de la comunicación interauricular es segundo espacio intercostal izquierdo. El de la comunicación interventricular, cuarto espacio intercostal izquierdo, se irradia en barra hacia el lado derecho del esternón y se acompaña de frémito, es decir, pongo mi mano y tengo un trill. Comunicación interventricular. Obviamente, esta comunicación interventricular también va a producir hiperflujo pulmonar, igual que la comunicación intraauricular. Pero la característica es hipertrofia de ventrículo izquierdo en el electrocardiograma y en el ecocardiograma. Y también en el eco voy a ver el flujo interventricular. Características de soplos sistólicos. Los soplos diastólicos, les habían dicho, son dos. Los soplos siempre obedecen a un gradiente. Hay dos gradientes importantes. El gradiente, ahora tengo un paciente con una estenosis mitral, esto no abre y por lo tanto ya no es 10 y 10. Ahora esto me ha subido a 25 y 10. Esto suena ru. Con la contracción de la aurícula, mientras haya ritmo sinusal, sube un poco la frecuencia y va el fut. La T es brillantez del primer ruido. En sístole no suena nada y luego viene un ta, ta. Segundo ruido y el chasquido de apertura mitral. Esto está tieso y por lo tanto, cuando termina la diástole, intenta recomponerse y el momento en que esto se cierra es como una lata que suena y es un chasquido de apertura el momento de abrirse. Ese es el chasquido de apertura mitral, que es más temprano que el galope ventricular. Ese galope ventricular corresponde al llenado rápido, este corresponde a la apertura de la válvula mitral, que es 60 milisegundos, ya llenado rápido 120 milisegundos. Obviamente, teniendo una estenosis mitral no puedes tener galopes porque no hay ni llenado rápido ni contracción de la aurícula. Y lo característico es el futaterru, onomatopeya de urosies, tema de examen. En la regurgitación aórtica lo que tengo es que esta válvula no cierra y por lo tanto el gradiente va a estar entre la presión de la aorta y la presión del ventrículo izquierdo. Este es el gradiente y esto es lo que va a soplar. El gradiente que existe entre esto y esto. Obviamente, ahora el ventrículo izquierdo recibe mayor cantidad de sangre, porque el ventrículo izquierdo está recibiendo sangre que le llega de la aurícula izquierda y la que le llega de la aorta, Y teniendo esa cantidad de sangre, el volumen será mayor. Y la ley de Ohm es que la presión es igual a volumen por resistencia. Aquí estoy aumentando el volumen, por lo tanto la presión sistólica me está subiendo. De 120 me puede subir a 160. Pero la resistencia me bajó, porque el momento que se debe producir la resistencia, se cierra la resistencia periférica y se cierra la válvula aórtica, resistencia. Aquí la válvula aórtica no se cerró, quedó abierta y por lo tanto la presión diastólica se me vino abajo. Este paciente va a tener 160-60. Presión diferencial alta. Y esa presión diferencial alta me da muchas manifestaciones. Me da un pulso saltón y la mayor parte de síntomas de la regurgitación aórtica. Pulso saltón. Este soplo es un soplo de altísima frecuencia, 700, 720 ciclos por segundo. Si ustedes le quieren comparar con la voz, suena así.
Esto tienen que estar muy atentos para buscarla, porque se puede escapar. Tienes que irlo a buscar bien, obviamente con diafragma, porque es una frecuencia alta, sentar al paciente al filo de la camilla, decirle al paciente que busque las zapatillas que se le han perdido para que se haga para adelante, que inspire y expire profundo y ahí ocultarlo. Ahí es donde más lo puedes oír. Regurgitación aórtica. Hasta ahí les voy a tomar el examen, pero les voy a dar unos datos que no se los voy a tomar, pero que les pueden ser útiles. ¿Cuál es el abordaje de un paciente con cardiopatías congénitas? No quisiera que terminen cardiología sin haber visto eso. Pacientes con cardiopatías congénitas, cardiopatía congénita, pueden ser cianosantes o no cianosantes. Empezamos con las no cianosantes. Las no cianosantes pueden ser con aumento del flujo pulmonar o sin aumento del flujo pulmonar. Miren que no digo disminución del flujo pulmonar. Con aumento del flujo pulmonar, como ya lo vimos, y sin aumento del flujo pulmonar. Veamos las cardiopatías congénitas. Congénitas. Cardiopatías congénitas. Con hiperflujo del flujo pulmonar. Con hiperflujo pulmonar. Cardiopatías congénitas no cianosantes con hiperflujo pulmonar. ¿Sí? Se ubican, ¿no? Cardiopatía congénita no cianosante con hiperflujo pulmonar. Son básicamente las dos que hemos visto y una tercera. Las dos que hemos visto son comunicación interventricular y la tercera es patent ductus arteriosos. Acabo de tener una pacientita de 13 años, me parece, con un flujo tan chiquito, no ha hecho hipertensión pulmonar, nunca lo ha sentido. Esa la he mandado a que le cierren, se mete un catéter, se mete una umbrella, un paraguas que es Amplacer, se lo mete, se abre el paraguas, se cierra y quedó cerrado. Bien, ya vieron las características de la comunicación intraauricular y de la comunicación interventricular. El patent ductus arteriosos tiene un soplo sistodiastólico. Hay soplos, por ejemplo, un paciente con una estenosis, con una doble lesión aórtica, tiene un soplo sistólico de estenosis aórtica y tiene un soplo diastólico de regurgitación aórtica. Un paciente con una doble lesión mitral tiene un soplo sistólico de regurgitación mitral y tiene un soplo diastólico de estenosis mitral. El patent ductus arteriosos no tiene dos soplos, tiene un soplo sistodiastólico. Se llama soplo en maquinaria. Soplo en maquinaria, es continuo. Puede tener, igual que la regurgitación aórtica, una presión diferencial muy marcada. Todos estos pueden empezar a hacer hipertensión pulmonar. Todos van a tener hipertensión pulmonar, porque la ley de Ohm dice presión igual a volumen por resistencia. Y si decimos que vamos a tener un volumen de 8 litros o de 12 litros en el lado derecho, ley de Ohm, hay hipertensión pulmonar. Pero los vasos están sanos. Si los vasos empiezan a enfermarse y hay enfermedad pulmonar reactiva, ahora tengo hipertensión pulmonar, pero no por volumen, sino por resistencia. Y si eso lo tengo, empiezo a revertir el flujo. El flujo ya no será de izquierda a derecha y se hará de derecha a izquierda. Y si se hace de derecha a izquierda, el paciente de no cianosante va a pasar a cianosante. Y es más, el soplo puede disminuir o desaparecer, porque ya no tengo el flujo hacia el lado derecho, sino que lo tengo hacia el lado izquierdo. Y eso se llama síndrome de Eisenmenger. Síndrome de Eisenmenger. En un paciente con patent ductus pudiera ser que empiece solo teniéndolo en los pies y no en las manos, porque el flujo, ¿se acuerdan el dibujo? Es postductal, después de la subclavia. Entonces, cuando ustedes sospechen que un niñito puede tener un patent ductus, los pones boca abajo al niño, boca abajo, y le pones la manito, y le pones la patita, el pie, y comparas las uñas.
a ver si hay cianosis diferencial, ¿verdad? Debe haber cianosis en extremidades inferiores y en las extremidades superiores, y esta es la forma de examinarlo. Esas son las cianosantes, las no cianosantes. Las no cianosantes con aumento del flujo pulmonar. Sin aumento del flujo pulmonar vamos a tener las que ya hemos visto. Sin aumento del flujo pulmonar será la estenosis pulmonar, será a válvula aórtica bicúspide y será la coartación de la aorta. En coartación de la aorta, quisiera mencionarles, en todo actualmente ahora tú puedes meter un catéter, ¿no? En coartación de aorta es mejor no hacerlo, usualmente ocurre aquí. Se puede meter un catéter y dilatarlo, usualmente se reestenosa y no ha habido stent posible para allá. Esto necesita cirugía y lo que se hace es usualmente se usa la subclavia. Para el brazo ya existen colaterales que se han establecido y tomas esta subclavia, la abres y usas la subclavia para terminar con la estenosis. La subclavia es la prótesis. Esos son las estenosis no cianosantes sin aumento del flujo. Y obviamente la estenosis pulmonar. Vamos a ver las cianosantes. Las cianosantes con aumento de flujo están, en primer lugar, todas las que hemos visto cuando desarrollan Eisenmenger, y en segundo lugar, una patología. Hay varias, pero ustedes se acuerdan de una. Un niño que tiene cardiopatía congénita cianosante con hiperflujo, piensas en transposición de los grandes vasos. Y cianosante, sin hiperflujo, es más, con hipoflujo pulmonar, tetralogía de Fallot, que es 4 cosas, que son ¿cuáles? Repítemelo. Hipertrofia ventricular derecho, comunicación interventricular. Aorta cabalgante. Cabalgante, movimiento de la aorta. Muy bien. Estenosis del infundíbulo. En realidad todo es un infundíbulo mal alineado. Eso genera todo. Los 4 problemas. Eso es la comunicación esa es la tetralogía de Fallot. Tetralogía de Fallot. ¿Qué se hace en una tetralogía de Fallot? Bueno, hay gente que ya está operando el ratoncito chiquito recién nacido, ya lo operan. Hasta hace muy poco tiempo, muy pocos cirujanos hacían eso y había que hacer una paliativa. La historia de la paliativa es impresionante. Se hace la operación de Blalock-Taussig. Es el doctor Alfred Blalock y la doctora Helen Taussig. Yo alcancé a conocer a Helen Taussig, ya muy anciana, fue invitada en un American College of Cardiology, y anciana, muy guapa, y contaba, pidió disculpas por no presentar diapositivas. En mi época no había diapositivas, no necesitó para lo que él contaba, pero contaba cómo, obviamente estoy hablando de Johns Hopkins, que es uno de los centros grandes donde se hizo esto, y entonces contaba cómo tenían este baby blue y cómo lo operaban. Y entonces a uno de los dos, ya no recuerdo cuál de los dos, se le ocurrió, si el problema es que no llega suficiente flujo a la pulmonar, hagamos una anastomosis de la aorta a la pulmonar para llenar la pulmonar, llenar el flujo pulmonar, porque ese es el problema, y por eso la hipoxia de los niños. El problema era que si tomaban la arteria aorta y la metían directamente a la pulmonar, iban a romper la pulmonar, porque la presión era muy alta. Y entonces les tomó mucho tiempo descubrir que lo que podían hacer era no hacer la pulmonar a la aorta, sino tomar una rama de la pulmonar. Una rama de la pulmonar derecha empezaron, pulmonar derecha o la izquierda, y la conectaban hacia la aorta.
y entonces iba solamente a una de las ramas pulmonares, y eso es lo que hicieron. Y cuenta el primer caso que ellos hicieron y cómo se quedó ella cuidándolo toda la noche y cómo la fue observando de baby blue convertirse en un pink blue. Todavía se hacen estas derivativas paliativas, operación de Blalock-Taussig y otras paliativas parecidas, pero que siempre es una comunicación entre el sistema pulmonar y el sistema aórtico antes de hacer la correctiva. Muy bien. Nos vamos a quedar allí. El martes tomamos exámenes.